Hola, ¿qué tal, querida familia de iglesia? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie titulada Las 10 tácticas del enemigo para querer arruinar la mente y la vida de nuestros hijos y nuestras familias. Hoy estamos en la táctica número 5 y está titulada Alejarnos de la palabra de Dios. Así es, hemos aprendido en el transcurso de estas 4 sesiones anteriores que Él quiere controlar nuestra mente y arruinar la mente de nosotros y la de nuestros hijos. Así que nuevamente, bienvenidos y con esto en mente les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades, gracias por este lindo sábado que nos otorgaste, Señor, gracias por tus bendiciones durante la semana. Imploramos tu presencia nuevamente en esta pequeña reunión, que tu Espíritu Santo habla en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Quédate nuevamente en cada uno de nuestros hogares, que estamos en la distancia, Señor, a nuestros hermanos de iglesia, nuestras familias y amigos. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Ustedes pueden ver en pantalla, tengo alguna información que quiero compartir con ustedes, tomando en consideración ya las cuatro estrategias o tácticas del enemigo anteriores, que son la vida sedentaria y letárgica, que perjudica nuestra mente, y si está perjudicando nuestra mente, entonces le está ganando control de nuestro corazón y de nuestra mente, el enemigo. Vimos que la mejor actividad física que podemos hacer es la jardinería y le explicamos por qué. La táctica número 2, la sobreestimulación. Vivimos en una cultura que está sobreestimulándonos constantemente por varias maneras, por las muchas actividades que podemos tener, por la tecnología que podemos usar, y también por nuestros niños son sobreestimulados también por las actividades sobrecargadas y por tantos juguetes que puedan tener. Hablamos ya también de la tecnología. La tecnología es una de las armas más fuertes que tiene el enemigo ahorita y eso no lo podemos negar. Hablamos la semana pasada que los daños estructurales al cerebro son se pueden ver por medio de estudios del cerebro y son semejantes a los daños cerebrales que puede tener un niño abusado físicamente o psicológicamente. Pero sin embargo, terminamos el tema presentando que Dios quiere renovar nuestra mente, que Él quiere que por medio de su palabra y pasar tiempo con Él, nosotros lo podemos lograr. Y pues antes de seguir a fondo con el tema, quiero compartir solamente como referencia algunos puntos históricos. En la historia de la humanidad se habla de dos eventos acerca de la Edad Oscura. La primera fue unos mitos griegos, una parte de la historia griega, donde no hay un lapso de información que se perdió en la historia. Y a esa historia, a ese lapso se le llama la edad oscura, porque no hay información de un largo periodo de tiempo acerca de qué pasó con ellos. La otra edad oscura de la que nos habla la historia es acerca de la Edad Media, donde se dice que los cristianos, em, ustedes, como saben, en la Edad Media hubo mucha persecución de la iglesia a los cristianos, a los que seguían a Cristo, principalmente a los que guardaban el sábado, porque se desarrolló una fobia, un odio, una poca tolerancia a los que seguían a Cristo. Entonces, si guardabas el sábado, pensaban que eran judíos y no quería a la gente ser marcada como judío. Entonces, a los cristianos que guardaban el sábado fueron perseguidos, y ustedes conocen esa historia. Sin embargo, tiempo después hubo un tiempo de oscuridad, y con esto nos estamos refiriendo al momento en que no había acceso a la palabra de Dios. Hasta 1436 se hizo la primera imprenta, y esta es una tecnología de la que podemos referirnos que fue una bendición, ¿verdad? Porque por medio de la imprenta, entonces ya las escrituras eran accesibles en un libro, como un libro. Todos los libros de la Biblia se pudieron compaginar en uno solo. Anteriormente teníamos papiros, pergaminos, en papel especial o en piel.
de animales. Entonces, las personas que empezaron a escribir libros lo hacían a mano, no tenían una imprenta y una persona podía tardarse toda una vida nada más traduciendo o escribiendo una Biblia. Entonces era muy poco accesible. Se habla de que la iglesia en la Edad Media guardaba o les quitó las Biblias o estaba prohibido leer la Biblia. Y hay dos historias para esto, como siempre hay dos lados de la historia. La historia número uno es que la Iglesia Católica prohibió la Biblia porque no quería que la gente estuviera informada acerca de la palabra de Dios y encadenaban las Biblias. Literalmente las pocas Biblias que había las encadenaban, les ponían cadenas. Sin embargo, la otro lado de la historia dice que esas Biblias, las pocas Biblias que había, fueron encadenadas porque había tan pocas que no querían que se perdiera el legado del legado bíblico. Entonces, las primeras Biblias que había en pergaminos estaban en hebreo o en griego y pues tenía uno que saber leer griego y hebreo. Poco a poco, como les dije, una persona podía tardarse toda su vida traduciendo y escribiendo una Biblia, así que había muy pocas. Entonces, en esa edad oscura no había acceso por dos razones, ya que se les estuviera negando la oportunidad, que no supieran leer ni hebreo ni griego, o porque las pocas versiones que había en latín y después en inglés estaban en las iglesias bajo seguridad, encadenadas porque había muy pocas. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios era muy poco. Había un hambre, había un deseo, pero había muy poco conocimiento de las verdades bíblicas y la gente pues tenía que basarse en lo que les dijera el clérigo o la iglesia, en ese entonces la iglesia católica. Entonces, esa es la edad oscura en resumen. Eh, Sin embargo, después de eso, la Biblia es el conjunto de libros más traducido del mundo y en más de 450 lenguas y se ha tratado ya en forma parcial de empezar en diferentes idiomas también y en 2000 idiomas. Así que la palabra de Dios tiene poder por alguna razón, había una necesidad espiritual y mental de buscar de ella. El ser humano siempre quiso tener el deseo, siempre tiene el deseo de llegar a la verdad. Y en este tiempo oscuro que se vivió, no había acceso tan fácil como lo tenemos ahora. Ahora podemos ver que la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas y sin embargo, a pesar de pasar ya tanto tiempo, todavía la palabra de Dios sigue hablando a la mente y sigue hablando al corazón de los hombres, porque hay una necesidad de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros cerramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que la palabra de Dios nos quiere decir y entonces la pregunta será que estamos entrando en otra etapa de edad oscura, pero esta edad oscura ha sido voluntaria, pero pronto va a ser forzada nuevamente. Así que tengamos eso en mente. ¿Estoy viviendo yo en mi vida una etapa de edad oscura por no tener acceso a la palabra de Dios por decisión propia? Eso, eso es peligroso, porque tenemos toda la habilidad y posibilidad. Cada uno en nuestras casas tenemos una, dos, tres Biblias y hay de diferentes versiones. Las estamos abriendo, tenemos esa posibilidad ahorita, pero sin embargo, quizá las tenemos en nuestras oficinas, en nuestras mesas, en nuestra sala y toda la semana se la pasan en el mismo lugar hasta que llega el sábado. Consideremos eso. Muy bien, sigo con la siguiente. Sí, el enemigo sabe que si nosotros tenemos nuestra Biblia guardada, no la estudiamos, no la leemos, la ignoramos, la vemos, le damos una pasadita todos los días a ver si está en el mismo lugar.
pero Él sabe que si no la leemos, nuestra mente empieza a sufrir las consecuencias y después nuestra vida. Que veamos lo que dice un versículo en Hebreos 4:12 y dice, y este es de la versión Reina Valera 1960, hablando de versiones, hay muchísimas versiones ahora, ese es otro tema, pero esta es la de Reina Valera y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante. Nosotros podemos ver en la Biblia muchísimos, cientos y cientos de versículos que hablan acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues, es la Biblia, todo lo que está inspirado en este conjunto de libros del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y nos está diciendo este versículo que es eficaz, o sea, es efectiva. Si se pone en práctica la palabra de Dios y sus consejos, es efectiva y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado en la Biblia tantos consejos que a veces nos llegan al corazón y nos dicen, en esto estoy fallando, en esto, con esto me puedo relacionar, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Continúo y penetra hasta partir del alma y el espíritu. Y sí, las palabras de este conjunto de libros nos pueden llegar hasta el corazón y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuántos de nosotros hemos podido estudiar la palabra de Dios y sentimos un cambio tan grande en nuestra vida, en nuestro ser, hasta nuestro estilo de vida? Y también dice que hasta las coyunturas y los tuétanos también son salud para nuestro cuerpo. No solamente es conocimiento y un cambio de vida espiritual, pero también un cambio de vida físico. Y discierne los pensamientos. Y aquí nuevamente estamos en lo que es el pensar, en lo que el enemigo que no quiere que pensemos por nosotros y dice, y discierne los pensamientos. Aquí está el lóbulo frontal, ¿se recuerdan de la semana pasada? El lóbulo frontal donde se toman las decisiones, donde se piensa críticamente. Podemos discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. También hablamos que nuestro corazón está muy estrechamente relacionado con el cerebro porque hay neuronas que comparten entre los dos. Entonces, el corazón dijimos que también se refiere mucho en la Biblia a la mente. Y podemos ver aquí que la Biblia es una herramienta completa, una armadura completa para nuestras vidas. Muy bien, continúo con la siguiente. Otro versículo que quiero compartir con ustedes es Proverbios 21:16 y dice, el hombre que se aparta de la sabiduría. ¿De dónde viene la verdadera sabiduría? Ustedes y yo sabemos que la verdadera sabiduría viene de lo alto, de Dios. Y aquí está diciendo, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Y este versículo yo lo encuentro tan, tan triste y tan significativo porque teniendo nosotros la sabiduría, el acceso directo a la sabiduría que es la palabra de Dios, el Dios mismo, nuestro Dios mismo, am, nos alejamos de Él, entonces venimos a ser como muertos, ya sea muertos en vida o perecer para la eternidad. Recuerden que tarde o temprano nuestros hijos, tú y yo, vamos a tomar una decisión personal para salvación eterna o para muerte eterna. Muy bien, continúo. Voy a compartir con ustedes, dice algunas consecuencias, pero son varias consecuencias y hay muchísimas. Ustedes saben que muchísimas y quizá alguno de nosotros tristemente hemos experimentado las consecuencias de alejarnos de Dios. Y con esto me refiero a aquellos que tuvieron conocimiento de la palabra de Dios, que alguna vez fueron a la iglesia, que alguna vez fueron llamados por el Espíritu Santo al bautismo y rechazaron a Dios.
Quizá algunos nos alejamos algún tiempo, quizá dudamos de Dios por alguna parte de nuestra vida. A este grupo de personas me estoy refiriendo. Algunos estudios han puesto junto una lista de cosas que suceden a las personas creyentes que se alejaron de Dios, pero también estas consecuencias de vivir sin Dios son relacionadas con aquellos que nunca han aceptado su palabra. Entonces, dicen algunos estudios ahora que cuando nosotros nos apartamos de Dios y una vez estuvimos con Él nuevamente, nos rebelamos contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a nuestros hijos que se rebelan ya cuando son adolescentes y cuando son jóvenes y no quieren tener nada que ver con nosotros, con la iglesia o con la familia? Nosotros cuando nos alejamos de Dios también nos estamos rebelando contra Él de alguna manera. Desafiamos a Dios abiertamente, empezamos a contradecir las escrituras porque entró la duda en nuestro corazón, como entró la duda en el corazón de Eva, como entró la duda en Sansón, como entró la duda en tantos ejemplos bíblicos que nosotros conocemos. Entonces entra la duda en nuestro corazón y empezamos a contradecir todo lo que dice la Biblia. Ya no hablamos de Dios y nuestra fe. Pasa el tiempo, nos vamos enfriando cuando nos apartamos de Dios, entonces dejamos de hablar de Él, porque Él ya no es parte de nuestra prioridad, ya deja de ser parte de nuestra vida. El enemigo está entrando ya y tomando el control, entonces las personas que nos alejamos de Dios o que se alejan de Dios empiezan a parar de hablar de Dios y de la fe que una vez creyeron y que abrazaron con tanto cariño. También nos podemos inclinar por las actividades seculares. Entonces las cosas del mundo nos van llamando cada vez más y más y más. Y ya cuando nos dimos cuenta, ya andamos con las amistades equivocadas o haciendo cosas que no debimos haber hecho como creyentes y embajadores de Dios. Perdemos las fuerzas de luchar. También llega el momento en que decimos, no, pues no vale la pena. Y eso es lo que el enemigo quiere que pensemos, no vale la pena, ya me equivoqué, ya pequé tanto, ya pedí perdón tantas veces que no creo que Dios me vaya a perdonar, ya no quiero seguir luchando ni con el enemigo, así que mejor voy a vivir la vida como viene, como yo quiera, al fin y al cabo es mi vida, ya no quiero seguir luchando. También cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas económicos o cuando sufrimos lo que estamos sufriendo globalmente, entonces las fuerzas para luchar no son las mismas cuando estamos peleando la batalla con Dios que sin Dios. Hay una gran diferencia. Marchar en las filas de esta guerra, en esta vida, en esta tierra, sin Dios no es lo mismo que marcharlas con Dios, porque cuando marchamos con Dios, Él nos recoge entre sus brazos y marcha Él por nosotros. Y entonces, cuando Él no está, cuando nosotros apartamos a Dios de nuestra vida, estamos solos completamente, estamos al alcance del enemigo, entonces nuestras fuerzas desfallecen. Entonces, también cuando nos alejamos de Dios, ya no nos queremos congregar. Lógicamente, con la pandemia, no, el acceso a congregarnos no es como lo teníamos antes, pero nosotros sabemos muy bien, tú y yo desde casa, si hemos fallado en congregarnos con nuestra familia a estudiar la palabra de Dios o no, si nos hemos congregado o no cada sábado a escuchar los temas que se han dado durante estas 2 semanas. Tú sabes, tú y yo, si nos hemos congregado, aunque sea por teléfono, por Zoom, para estudiar la escuela sabática, para orar juntos. Todavía hay la tecnología aquí es cuando entra en una bendición, como una herramienta de bendición. Tú sabes desde casa si tu corazón se ha enfriado o no. Entonces nuestra vida empieza a tener un am, un sabor amargo, desagradable. Nosotros creemos que estamos
haciendo lo que queríamos, que estamos bien, nos engañamos a nosotros mismos, oh, está bien, ya no sufro como sufría antes, ya no es necesario que yo vaya a la iglesia, no es necesario que me acerque con nadie para orar, yo lo puedo hacer todo solo. Nuestra vida empieza a tener un sabor amargo. Hay algunas personas que cuando se alejan de Dios ya no quieren regresar por vergüenza, porque tienen dolor que alguien les haga el feo, que alguien les hizo el feo, por tristeza que llevan en el corazón y por esa amargura y la miseria por la que están sintiendo por haber caminado sin Dios. Es triste la vida de las personas que se alejan de Dios, porque ese hoyo, ese espacio vacío que tienen, lo quieren llenar con otras cosas, ya sea por el alcohol, por tantas adicciones que hay, las drogas, la pornografía, la comida, porque todavía nuestro corazón tiene ese espacio vacío y lo queremos llenar con las cosas que lo van a perjudicar más. Dios quiere sanar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas, pero nosotros debemos permitirle que Él entre y tener cuidado con las cosas que queremos nosotros implantar nuestras necesidades espirituales y nuestra vida. Como dije la semana pasada, hay una línea muy pequeña entre el bien y el mal. Y si no estamos alertas, nuestros hijos también van a ser acarreados a la miseria. Y por consecuencia de no tener a Jesús en nuestras vidas, entonces cedemos muy fácilmente a las tentaciones. ¿Cuánto no lo vemos con los jóvenes? Muy fácil de ceder a las tentaciones porque su vida espiritual tiene todavía ese vacío. Recordemos que la mente de los muchachos no deja de desarrollarse hasta la edad de 35 años. Estructuralmente el cerebro madura hasta los 35 años. Entonces va a haber tiempos de tentación, va a haber tiempos de duda, va a haber tiempos de rebeldía, como ya lo dije, pero si está la palabra de Dios, siempre va a estar esa vocecita del Espíritu Santo diciéndoles, está bien, cuestionando las cosas. Y hay veces que los jóvenes no cuestionan ya nada y piensan que todo está bien, hasta los niños, porque todo lo demás lo hacen. Pero cuando está el Espíritu de Dios llamando a nosotros y a sus corazones, todavía hay oportunidad de, de tener esa red de protección de la que Dios quiere cubrirnos con su Espíritu Santo. Muy bien. Algunas consecuencias más. Dice el versículo en Juan 15:5 que sin Jesús nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya leí la lista de cosas que pueden suceder cuando nos alejamos de Dios. Y este versículo lo pone, lo pone exactamente, porque sin mí, sin Dios, nada somos, nada podéis hacer. Podrás tú tener mucho dinero, quizá te sales de las filas del Señor y vives una vida muy bien, ya no tienes tantos problemas como tenías antes. Y esto pasa cuando el enemigo ya no tiene por qué luchar por ti, porque ya te ganó, entonces ya no hay por qué luchar, ya no tiene con quién pelear. Pero cuando nosotros estamos con Dios, el enemigo todavía está luchando por nosotros. Entonces las pruebas y las tentaciones y las dificultades son fuertes, pero cuando estamos con Jesús, nosotros podemos vencer al enemigo. Y aquí nos está diciendo que Dios es la vida y que nosotros somos su fruto. Si no estamos con Él, nada somos, nada. En realidad, el enemigo gana campo y ahí quedó nuestra vida espiritual, en una muerte en vida. Y también sabemos que por consecuencia la muerte eterna. Nuestro carácter por consecuencia comienza a cambiar.
En la vida de cristiano vamos a tener que trabajar mucho, mucho nuestro carácter, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es una batalla constante en nuestro carácter. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios, el carácter totalmente se pierde esa semejanza divina eh, a Él, a su carácter, a su ejemplo. Lo perdemos, negamos un final triste. Una de las cosas que pasa con las personas que se alejan de Dios es que empiezan a negar que van a terminar mal. Lo empiezan, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y al final, la realidad es que hay un final muy triste y todos lo sabemos. Y no queremos eso para nuestros hijos, no queremos eso para nuestras familias. Ahorita es el tiempo todavía en que nosotros podemos luchar por ellas. Nuestros hábitos cambian, cosas que no comíamos, cosas que no hacíamos, cosas que no tomábamos mientras que estábamos con Dios, las empezamos a hacer y pues todo esto perjudica nuestra mente y perjudica nuestro cuerpo y nuestra salud. Y lo peor de todo es que aquí donde va la flechita, empezamos a hacer una piedra de tropiezo y arrastramos a nuestras amistades algunas veces. Nuestra influencia, mala influencia, puede ser tan grande que arrastramos a nuestras amistades, arrastramos a nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos. Podemos llegar a ser una piedra de tropiezo para nuestros pequeños, porque ellos ven nuestro mal ejemplo y es lo que empiezan a copiar. Y llega el momento, y los que tienen hijos más grandes, el mío todavía tiene 9 años, pero los adolescentes y los jóvenes llegan el momento en que empiezan a cuestionar, ¿por qué tú lo haces y me dices que yo no? Pero tú haces esto y dices que no, debo de hacerlo yo. Entonces ya no hay ningún respeto, no hay ninguna confianza para el padre y los niños hacen lo que quieren. Y nosotros por esa culpa, entonces empezamos tenemos la tendencia a ser padres permisivos. Hay diferentes tipos, hay 4 tipos de padres de acuerdo a la psicología y en una categoría son los padres permisivos, que les permiten a sus hijos hacer todo lo que quieren. Hay muy poco límites y reglas. Los límites y las reglas son una barra de protección para nuestros hijos y los padres permisivos no tienen esa barra de protección. También Dios quiere levantar una barra de protección, una barrera de protección alrededor de nosotros por medio de la obediencia a su palabra. Eh, pero nosotros queremos vencer esa barra de protección. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, esa barra de protección no está, no está. Nosotros mismos la hemos quitado. Y tarde o temprano vamos a perder el discernimiento de las cosas espirituales porque ya el enemigo ganó campo en el corazón, ganó campo en nuestro hogar, ganó campo en la educación de nuestros hijos, y ese es otro punto que se me pasó aquí, pero lo estoy marcando. Gana campo, empezamos a descuidar la educación cristiana. Generalmente cuando hablamos de la educación cristiana, nos referimos a que nuestros hijos vayan a una escuela de iglesia. Nuestros hijos pueden ir a una escuela de iglesia, ¿correcto? Van a tener van a recibir un poco más de la palabra de Dios, pero no se va a comparar esas lecciones espirituales con las lecciones espirituales que pueden aprender en casa. Hay muchísimo más influencia, así como tiene la influencia un padre o una madre para el mal de sus hijos, debe de reemplazar esa influencia para el bien. Entonces, cuando un padre o una madre se alejan de Dios, empiezan a influir también negativamente en la educación cristiana. No lo encuentran como una prioridad. Y con esto me estoy refiriendo a la educación cristiana en el hogar. Como estábamos educando a nuestros hijos, dejamos de hacerlo cuando nos alejamos de Dios porque pensamos que ya no es una prioridad. No es necesario orar, no es necesario tener el culto familiar. No sé cuántos de ustedes recuerdan que tuvimos una semana de, um, de preparación para tomar la Santa Cena y el rito de humildad.
y hablamos acerca de la importancia del altar familiar, de mantenernos en el arca de Noé para la salvación, de, de ser humildes como Jesús lo fue, de ser más semejantes al carácter de Cristo. Y eso solamente se puede lograr con una educación cristiana en el hogar. Y ahorita yo pienso que estamos viviendo una época en que podemos lograr eso como familias cristianas, porque aún muchos de nuestros hijos están en larga distancia. Entonces ustedes tienen ahorita la oportunidad, los papás que están en casa con sus hijos, eh, siendo parte de su educación académica, agregar a esa educación Dios. Y les voy a dar algunos ejemplos al final. Pero tomen ventaja de eso. Si tú eres una mamá o un papá que tienes la bendición de tener a tus hijos ahorita en línea, trata de inculcar todos esos principios de la educación cristiana en tu casa. Tienes ahorita esa gran bendición. Quizás no lo hacías antes, quizás no hacías el culto familiar por las carreras, pero ahorita que están en casa, puedes tú hacerlo. Muy bien. Ahora vimos ya todas las tristes consecuencias de estar alejados de Dios. Y esas son solamente algunas, porque tú y yo sabemos que hay cosas peores que esas cuando nos alejamos. Pero quiero compartirles con ustedes, como siempre, algunas estadísticas. En 1914 se condujo un estudio acerca de quienes estudiaban la Biblia. Y hablamos acerca de la Biblia, es el conjunto de libros más traducido, o se tardaban mucho las personas en escribirlo, ahora ya lo tenemos libremente, pero está ahí sentadito en nuestra casa, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver, en 1914 el estudio dice que el 35, y esto es en Estados Unidos, ¿ok? Déjenme muevo tantito la parte superior porque no veo. Ok. Dicen que una tercera parte de los americanos en Estados Unidos leían las escrituras, una tercera parte. Se dice que esta nación, Estados Unidos, se formó en su mayoría por libertad religiosa, ¿correcto? Si conocemos la historia, andaban buscando libertad religiosa para poder también leer la Biblia. Entonces, también Estados Unidos es conocido como la olla de la diversidad, porque tenemos ya mucha diversidad de culturas y también de religión. Entonces, el 75% de esa tercera parte, vamos a ver, estamos hablando del 35% de toda la población americana. 88, los testigos de Jehová leen su Biblia al año. Luego, segundo lugar, los mormones, luego los evangélicos y protestantes, después los históricos protestantes, los musulmanes, los protestantes, nuevamente los que son directos protestantes, ortodoxos cristianos, luego los católicos y luego los judíos y al final los que no son de ninguna religión son 9. Entonces vimos que del 100% de la población en Estados Unidos, solamente el 35% estudian la Biblia y, y las categorías de los que leen más los pueden ver ustedes desde arriba hasta abajo. Entonces, en primer lugar tenemos a los testigos de Jehová, ellos leen más la Biblia, y los últimos son los que no están afiliados a ninguna religión. Nosotros, ¿en qué categoría estamos? Analícenlo ustedes. Y estas son las estadísticas de 2014. Muy bien. Ahora estamos en el 2020, se hizo como siempre, les presento a George Barna Research, se hizo un estudio con un conjunto de, um, de, de residentes americanos, ¿ok? Y solamente se reportó que de todos
Solamente el 9% de americanos leen su Biblia diariamente. Solamente el 9% de americanos, lo vuelvo a repetir, leen su Biblia diariamente. Y esto es en el 2020, reportado en julio del 2020. So, a pesar de la pandemia, dijéramos, pues hubo más gente que leyó la Biblia por necesidad o por miedo, por lo que sea. Sin embargo, vemos que no, solamente el 9%. Y voy a ir rapidito en algunas estadísticas porque se les hizo unas preguntas y dice, los que leen su Biblia 4 veces o más a la semana, 3%, los que la leen varias veces, 10%, una vez a la semana, 9%, una vez al mes, 9%, 3 o 4 veces al año, 8%, una vez al año, 11%, y los que nunca lo ven y están considerados cristianos, 34%. También se les preguntó qué pensaban acerca de que la Biblia contiene todo lo que una persona debe de saber para vivir una vida significativa. Y 37% dijo, sí, estoy de acuerdo. El 31% dijo, más o menos. Y el 32% dijo, estoy desacuerdo. Esto quiere decir que, que hubo más cantidad de porcentaje de las personas que piensan y consideran que la palabra de Dios tiene cosas significativas para que tengamos una vida con significativa. Muy bien, la última parte dice que cómo se sentían acerca de sus creencias. El 24 dijo que la Biblia es la palabra de Dios y que se debe de tomar literal. El 31% dijo que algunas escrituras pueden ser simbólicas y otras literales. El 38% dijo que es un libro de enseñanzas y que contiene historias muy bonitas para enseñar a la gente. Y el 15% piensa que la Biblia fue inspirada por Dios, pero que tiene algunos errores de información. Así que estas son las estadísticas, pero nuevamente en general, 2014, 35% de la población leía la Biblia, estamos en el 2020 bajo la pandemia y solamente el 9% lee su Biblia, teniendo ya las consecuencias que se sufren como al estar alejados de Dios. Entonces pensemos ahora en la manera en que podemos cambiar la situación y es pasando tiempo con Dios. Es triste saber que solamente el 9% de la población lee la Biblia ahora, y a pesar de que estamos en una pandemia, pero aún así estamos nosotros viviendo en una necesidad en busca de la verdad. Y los medios de comunicación nos han ayudado mucho en eso. El ser humano por naturaleza quiere llegar a la verdad y nosotros sabemos que la verdad está en la palabra de Dios. Consideremos entonces si solamente el 9% de la población ahora está estudiando, pasando tiempo con Dios, entonces volvamos a lo que es la edad oscura. ¿Podemos vivir una edad oscura nuevamente? ¿Una edad sin luz? Dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si no tenemos esta luz, vivimos en tinieblas, en oscuridad. ¿Podemos llegar a vivir en oscuridad? Claro que sí. Y lo podemos ver, lo podemos ver. Hay mucha necesidad nuevamente de encontrar la verdad todavía. No es necesario ir al otro lado del mundo, lo estamos viviendo aquí en este país. Vimos también la gran diferencia entre las personas que leían la Biblia en el 2014 a los que la están leyendo ahora. Las consecuencias son muy tristes, pero sin embargo, no solamente la palabra de Dios dice que pasando tiempo en su palabra, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, pero también la ciencia. Y de este libro les hablé la semana pasada, este libro llamado Cómo Dios cambia tu mente es una recopilación de estudios que se hicieron para individuos
que se hizo una investigación de cómo su mente podría ser influenciada a cambiar si pasaban tiempo con Dios. Y esto es algunos resultados de este resumen de este libro. Un versículo que viene cada vez que me recuerda que nuestra mente puede ser renovada es Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, nuevamente lo di la semana pasada, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces aquí la palabra de Dios nos vuelve a decir, por favor, no te conformes a lo que está pasando, no dejes que te consuma mentalmente, emocionalmente, la situación de la pandemia, no dejes que te consuman los problemas, no dejes que te consuma la necesidad, no dejes que te consuma la moda, las riquezas, el dinero. ah, Renova tu mente, tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, porque Él mismo está diciendo en su palabra, para que veas, yo te estoy ofreciendo una vida eterna, una vida liviana, yo cargo tus cargas por ti, compruébalo, búscame, pasa tiempo conmigo, crea esa relación hermosa conmigo todos los días, contigo y tu familia. Acerca a tus hijos más a mí, dice la palabra de Dios, y comprobarás tú, tendrás una prueba de cuál sea la voluntad de Dios para ti. Uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad entre los jóvenes es no saber qué quieren, a dónde van, qué van a hacer con sus vidas. Si tú les preguntas qué quieres ser cuando seas grandes, que quiero ser un influencer, quiero ser un youtuber, antes era youtuber, ahora es influencer. Y sí, queremos que nuestros hijos sean una influencia, pero positiva, que sean la luz del mundo, que nuestras familias brillen y que puedan nosotros, en los demás, ver en nuestra familia el amor de Dios, un cambio. Ey, ellos son diferentes. No nos acoplemos al estatus social, cultural. Eh, y luego dice, vamos a nosotros a ver cuál es la voluntad de Dios. Si alguna vez se han preguntado, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Estudia la palabra de Dios porque Él se va a manifestar y te va a dar la respuesta. Vas a saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, agradable y no solamente agradable, que dice y perfecta, porque Él sabe exactamente qué es lo que tú necesitas. Y Él tiene un propósito ya para ti y para mí, y para mi hijo, y también para tus hijos y tu familia. Pero ¿cómo vas a buscar cómo vas a saber ese propósito si no pasas tiempo con Dios? Am, ya hemos visto que hay muchos daños estructurales al cerebro que pueden ser, y les voy a decir que pueden ser reversibles. Los daños al lóbulo frontal, los daños al cerebelo, la influencia y la sobreestimulación al sistema límbico puede ser reversible. Hablamos que el sistema límbico es donde nuestras emociones crecen, están incontrolables porque nuestro lóbulo frontal no puede controlarlo por las cosas que hacemos, vemos, oímos y comemos. Entonces, hay que tener cuidado. Y en este estudio dice que esas estructuras pueden ser reversibles a algo positivo. Los participantes de este estudio contemplaron a Dios en su práctica por 12 minutos al día, por 30 días, por un mes. Pasaban 12 minutos al día leyendo la palabra de Dios, orando, cantando y poniendo en práctica, porque hay varias cosas que pasando tiempo con Dios significa. No solamente es estudiar la palabra de Dios, es analizar la palabra de Dios, es cantar, adorar a Dios, es también ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? En nuestras acciones, en nuestra vida diaria. Entonces es como podemos nosotros experimentar el amor de Dios, compartiéndolo también. Y estas personas que lo hicieron por 12 minutos al día sufrieron cambios positivos nuevamente a su cerebro. El área del lóbulo frontal asociado con la empatía y el altruismo creció considerablemente en ellos.
Ahora, am, el libro explica, y hay otros libros también relacionados, que cuando un cerebro está muy dañado por la sobreestimulación, por la falta de amor, por la falta de ejercicio, por la falta de la palabra de Dios, sufre daños, eso lo entendemos, ¿verdad? El cerebro físicamente sufre daños y hay cambios físicos en el cerebro. Entonces, para nosotros poder renovar, como dice el espíritu, el versículo, renovar el entendimiento, renovar la mente y estructuralmente cambiar el cerebro, los niños se pueden tomar de 3 a 6 meses en renovarlo, ¿ok? Nosotros como padres le tenemos que ayudar, lógicamente. Para poder renovar ese cerebro se puede tardar unos de 3 a 6 meses dependiendo el daño y la cantidad de tiempo a que los niños estuvieron expuestos a ciertas cosas de las que ya hemos hablado. Los niños de 12 años en adelante pueden tener cambios reversibles a su cerebro y que se tardarían de 6 a 12 meses o un año, también dependiendo del tiempo que pasaron haciendo esas cosas, es el tiempo que se va a tardar para hacer el cambio reversible. O sea, gracias a Dios que podemos hacer cambios y Dios promete cambiar nuestras mentes. Sin embargo, tomemos en consideración que a veces cuando tenemos algún problema psicológico o mental o espiritual, también queremos cambios así, inmediatos. Sin embargo, pongámonos a pensar en cuánto tiempo estuvimos haciendo las cosas equivocadas. 1 año, 2 años, ¿cuánto tiempo hemos estado alejados de Dios? ¿3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses? Es el tiempo que nos va a tomar probablemente, de acuerdo a las estadísticas de este estudio, ¿ok? Renovar nuestra mente otra vez. Lo mismo se va con las adicciones, el alcohol, el fumar, las drogas y lo que les dije que se duplicó este año que fue la adicción a la pornografía. Entonces, una de las cosas que puede ayudar a esto es un horario estructurado en las cosas de Dios. Entre más pasemos en las cosas de Dios, mejor para nuestro cerebro. Pero ustedes pueden decir esta tarde, pero ¿cómo voy a pasarme todo el día en las cosas de Dios? Es imposible. Am, pero piensen nuevamente, 12 minutos al día hicieron un cambio. Si tenemos un horario estructurado donde podemos nosotros meter más tiempo pasando con Dios, podemos ya empezar a hacer pequeñitos cambios poquito a poco. Recuerden que por mucho tiempo quizá pasamos alejados de Dios y ese tiempo lo tenemos que volver a complementar pasando tiempo con Dios. Entonces debemos de tener paciencia, debemos de tener, tenemos que orar mucho. Es una de las cosas que está relacionada con pasar tiempo con Dios. Como lo dije, estas personas que pasaron 12 minutos tenían que orar también oraban. Muchas de ellas no creían en Dios, otras sí. Y las que sí creían en Dios o creyeron alguna vez en Dios y fueron parte de este experimento tuvieron cambios mucho más positivos que las que nunca habían creído en Dios. ¿Por qué? Porque ya había como yo les expliqué anteriormente en el segundo tema, hay una conexión de experiencias pasadas en nuestra mente, entonces nuestro cerebro hace esas conexiones nuevamente. Así que un horario estructurado puede ayudar muchísimo. Y nuevamente saco a colación lo de la educación académica en casa. Haz la educación académica una educación cristiana. Las dos cosas se pueden combinar. Si tú tienes la oportunidad de tener a tu hijo en casa, combínalas y vas a empezar a ver la diferencia. Y ten paciencia, mucha paciencia. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuevamente esta imagen de nuestro cerebro. La parte rosa aquí contiene el lóbulo frontal
También, como les dije anteriormente, es el lóbulo ejecutivo donde se toman las decisiones, donde se analiza críticamente, donde está la memoria. Y aquí adentro, aunque no se ve, por dentro, si partiéramos esto a la mitad, vamos a ver el sistema límbico, que es donde se originan las emociones. Entonces, el lóbulo ejecutivo, aquí, el lóbulo frontal es aquel el cual nosotros hacemos las decisiones, prestamos atención y pensamos. Eso ya lo he repetido muchas veces. También el lóbulo se beneficia con cualquier actividad que nos exija pensar, ¿ok? Este lóbulo se beneficia y si lo vemos dijéramos yo, en un scan, esta parte del cerebro, esta parte empieza a tener muchísimo más actividad cuando hacemos cosas que nos obligan a pensar. En la actualidad los muchachos, muchos muchachos ya no quieren pensar, les da flojera y lo manifiestan, ay, no quiero pensar, qué flojera, ya me duele la cabeza de tanto pensar. Porque es un trabajo para el cerebro, pero sin embargo esta parte se beneficia cuando nosotros pensamos. Y una de las actividades que ayuda mucho al lóbulo frontal, aparte del ejercicio, de la agricultura, la jardinería, de no estar sobreestimulados, de medir tu tiempo en la tecnología, una de las cosas que ayuda mucho es la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos ofrece conceptos abstractos, nos ofrece conceptos históricos, científicos, depende de lo que leamos. Entonces, muchos de nosotros en la escuela nos dicen que tenemos que leer y tenemos que responder preguntas. Y de paso, les digo que cuando un niño responde a preguntas de multiple choice, se me fue la palabra en español. Bueno, cuando les tienen varias opciones para escoger y tienen un banco de palabras, es más fácil que ellos encuentren la respuesta. Pero en realidad está científicamente comprobado que es mejor que un niño se le eduque su mente para que pueda dar la respuesta por él mismo, porque le estamos ayudando a sacar la información que se fue a largo plazo o la que está en corto plazo salir para largo plazo. Darle siempre como los exámenes estandarizados, que decían A, B, C, D o E. No es una verdadera, no estamos nosotros ayudando a los niños de veras a aprender, simplemente les estamos enseñando a aprender a tomar un examen, pero a recordar información, no. Es mejor que hagamos preguntas directas y que ellos la puedan contestar o explicar pensando. Entonces, muchas de las cosas que tristemente la educación en general, ya sea cristiana o no cristiana, ha hecho el error de caer en lo que es dar la respuesta dentro de varias respuestas, como respuestas múltiples o los bancos. Es mejor que los niños puedan explicar sus respuestas y que puedan pensar. Eh, los eventos de historia, los eventos científicos explicados en sus propias palabras, esto ayuda a que el lóbulo frontal pueda tener más actividad. Ah, y eso es en la lectura en general. También les platiqué cuando en la sobreestimulación, el tema de sobreestimulación, que antes, cuando no había televisión, lo único que había para recreación era la lectura. Y el espíritu de profecía recomendaba que escogiéramos la lectura de nuestros hijos, que no fuera ciencia ficción, que se beneficiaban más los niños de historias verídicas, históricas, científicas y conceptos abstractos como eso, y todo eso lo tiene la Biblia. Así que no, simplemente la ciencia lo está volviendo a rectificar. Muy bien, sigo aquí donde está la flechita, ya sea que por entretenimiento o análisis, si eres creyente o no creyente,
Si crees en la Biblia o no crees en lo que dice la Biblia, la mente, tu mente se va a beneficiar, así como tu cerebro, de leer la Biblia. Así que una persona que lee la Biblia, ya sea por hobby, porque la obligaron a leerla, o porque eres creyente, de todas maneras la Biblia tiene beneficios directos al cerebro, porque es la palabra de Dios, es el origen de la sabiduría, fue inspirada por Dios, es el hoyo, es el relleno para ese hoyo, ese espacio vacío que sentimos en nuestro corazón. Es una necesidad, el hombre tiene necesidad de Dios físicamente. Entonces, cuando el ser humano lee la palabra de Dios, hay un cambio estructural, mental, directo a nuestro cerebro. Ya, como lo dije, no importa si crees o no crees en la palabra de Dios, esa palabra, esa Biblia te está hablando y está ayudando a tu cerebro directamente y a la de tus hijos. Los niños, quizá no les hemos inculcado a leer la palabra de Dios o les buscamos las Biblias fáciles para que las entiendan. Y ahí les estamos quitando a nosotros la capacidad de poder entender y escudriñar las escrituras porque se los estamos dando de una manera muy fácil y ese es otro punto. Si nosotros les diéramos la Biblia para que ellos busquen las palabras y te pregunten, mamá, ¿qué significa esto? Papá, ¿qué significa esta palabra? No la entiendo. Es el momento en que tú tienes para estudiar con él. Si nosotros les damos la Biblia a su nivel, a un nivel muy fácil de entendimiento, ellos no se estimulan tanto para pensar abstractamente, para pensar uh, y analizar lógicamente las cosas. Es bueno que nosotros estudiemos con él, que nos hagan preguntas, porque esos momentos son muy importantes. Ahora, si una persona cualquiera se beneficia con el estudio de la palabra de Dios y pasando tiempo con Dios en la oración, está científicamente comprobado que una persona que ora tiene también muchos efectos de cortisol al cerebro. Estabiliza el cortisol. El cortisol nos puede sentir, el cortisol es una hormona que Dios nos dio para poder actuar en momentos de emergencia. Y hay unos que vivimos en tiempos de emergencia todo el tiempo. No sé si han visto alguna persona que pareciera que vive en tiempo de emergencia y está dando vueltas para todos lados, su temperamento está muy fuerte, está así todo el tiempo. Entonces, lo que hace la oración y la palabra de Dios es estabilizar ese cortisol. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ese fue otro tema que dimos, que cuando nosotros nos vamos a dormir, los niveles de cortisol bajan, se estabilizan. ¿Por qué? Porque los vamos a ocupar para la mañana siguiente. Pero si todo el tiempo estamos así, pues no es normal, no es normal. Entonces nuestro cuerpo se empieza a estresar, los químicos de nuestro cerebro empiezan a hacer un revoluje y luego ya tenemos problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de tantas cosas que están pasando. Entonces, si la palabra de Dios tiene tanto poder en una persona que no cree, imagínense en nosotros, los que creemos en Dios. Es una doble porción, especialmente a los que quizás se alejaron y vuelven a regresar. Recuerden que hay conexiones de experiencia porque ya lo vivimos, yo viví esa experiencia antes, entonces el cerebro la registró y la quiere volver a conectar con lo que estás viviendo ahorita, entonces los efectos son al doble. La palabra de Dios mejora la atención y la memoria. ¿Cuántos problemas de déficit de atención hay en los niños ahora en día? Y eso también ya lo hablé, la sobreestimulación acorta la atención, los lapsos de atención en un niño. Si lo normal era tener 1 minuto por año, ahora es en medio minuto de atención. 30 segundos, 30 segundos de atención solamente. Entonces ya no hay la capacidad de concentrar, de enfoque, ya no hay capacidad de análisis, ya se perdió en 30 segundos el niño la secuencia de lo que estaba haciendo. Y también, pues, la Biblia nos ayuda a tomar buenas decisiones, como ya lo expliqué, porque es estimula a la actividad del lóbulo frontal, que es lo que queremos, es donde está la toma de decisiones.
Muy bien, querida familia de iglesias, la primera parte de esta táctica del enemigo y cómo nosotros podemos vencerla. La próxima semana estaremos hablando exactamente y dando ejemplos de cómo la palabra de Dios puede renovar nuestras mentes y cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer en nuestro hogar, en nuestra iglesia o en nuestro trabajo para estar constantemente en comunión con Dios y poder renovar nuestra mente como lo dice Romanos. Así que con esto en mente, los invito a la segunda parte la próxima semana, el próximo sábado a las 5 de la tarde y por el momento inclinemos nuestros rostros para orar y posteriormente a cantar nuestro himno, nuestro corito tema. Amante Padre Celestial, muchas gracias por la sabiduría que tú nos das en tu palabra. Muchas gracias por tenernos con vida, Señor, en estos momentos increíbles de la historia, Señor, y poder ver tus bendiciones y también las maneras en que tú todavía estás luchando por cada uno de nosotros y nuestras familias para la renovación de nuestra mente, renovación de nuestro cuerpo, renovación de nuestra vida espiritual y renovación de nuestro estilo de vida. Quédate con nosotros y con nuestras familias donde quiera que estén. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye, nos vemos la próxima semana.